Ahora, el Evangelio habla en sexto lugar de la divinidad de Cristo. Y esto lo descubrimos en la sexta palabra de Jesús en la cruz. ¿Cuál fue la sexta palabra? Consumado es. Y la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. Dice allí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, ¿de qué nos habla esta palabra? Si la palabra tengo sed nos demuestra su humanidad, la palabra consumado es una demostración de la divinidad de Jesús, es una demostración de su divinidad. Y quiero que me entiendas por qué. En primer lugar, entiende que ningún hombre puede exclamar palabras como estas mientras está en las mismas condiciones que estaba Jesús. Porque estas palabras significan algo. Ahora, ¿qué significa que Jesús dijera en este momento, consumado es? Significa que en la cruz el Señor se atrevió a decir, cuando estaba a punto de morir, que estaba trabajando. Consumado es significaba que Él no había dejado de trabajar hasta este momento y que no dejaría de trabajar hasta que muriera y resucitara. Estaba trabajando por la redención de la humanidad. Consumado es significa que Jesús estaba diciendo que estaba trabajando para expiar el pecado, que estaba trabajando para cumplir los requisitos de Dios por el pecado de la humanidad, que estaba trabajando destruyendo la vieja humanidad y trayendo y construyendo la nueva creación, introduciendo al hombre en esa nueva creación. Estaba trabajando en destruir a la serpiente y liberar la vida que había sido depositada en él para que la bebieran los que creyesen en él. Estaba trabajando en el propósito eterno de Dios. Ahora, ¿cómo es que Jesús en este momento dice consumado es? ¿Cómo se atreve a decir y por qué dice que consumado es? Que estaba trabajando. Él estaba llevando a cabo algo y por eso dijo consumado es. Y entonces murió y entró en el reposo porque hasta ahí estaba trabajando. Ahora, te estoy diciendo que estas palabras demuestran la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús, solo Dios puede decir cuando está a punto de morir que morir es hacer un trabajo, que morir es trabajar. Ningún hombre en sus cabales puede decir estas palabras en estas condiciones. Solamente Jesús podía decirlas, porque estas palabras eran la demostración de que a él no lo podía detener la muerte, porque tenía en sí mismo una vida que podía vencer la muerte. Déjame explicarte esto. Mira, como en el texto anterior, estas palabras se encuentran en el Evangelio de Juan. Y recuerda que el Evangelio de Juan fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios significa que Él es el portador de la vida de Dios y por tanto Dios mismo. Y el Evangelio de Juan lo dice desde el mismísimo comienzo. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice allí, en el principio era el Verbo. Y recuerda que el Verbo es un nombre para Jesús, el Hijo. Dice del Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el Evangelio de Juan comienza hablándonos de Jesús, el Verbo, y nos dice que el Verbo, que es el mismo Jesús, es Dios mismo. Y dice, este era en el principio con Dios, o sea que nos dice que Él era eterno y el único eterno es Dios. Ya hay dos afirmaciones que nos dice que Él está desde el principio en la eternidad, es eterno, y que Él es Dios mismo en perfecta comunión con el Padre, con la Trinidad. Pero mira el versículo 3, todas las cosas, está hablando de Jesús, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por si te queda la duda de que este Jesús, el Verbo, es Dios mismo, nos dice que Él es el creador de todas las cosas y sabemos que el creador es Dios mismo. Pero miren lo que agrega, dice, en Él estaba la vida. Ya te lo he dicho, cuando llamamos a Jesús el Hijo de Dios, estamos diciendo que Él es el portador de la vida de Dios. Por tanto, Dios mismo. El Verbo es Dios
ese verbo es eterno, ese verbo es el creador, Jesús es el creador y Él es el portador de la vida de Dios. Pero Él vino a impartir esa vida en los hombres y miren lo que dice que permite esa vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea que cuando recibimos la vida de Dios que nos da Jesucristo, que es Dios mismo, entonces llega la luz a nosotros. Es decir, salimos de las tinieblas y ahora podemos conocer a Dios, experimentar a Dios en nuestra vida. Ahora, el Evangelio de Juan comienza diciéndonos que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan todo quiere demostrarnos la divinidad de Jesús. Ahora, mira que terminó diciendo que Él portaba esa vida. Pero esa vida es importante porque es la vida de Dios y solo la vida de Dios tiene el poder para vencer la muerte. Y eso lo aclara Juan en Juan capítulo 10 versículos 15 al 18. Dice allí Jesús, son palabras de Jesús: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso es una referencia a su muerte. Él vino para poner su vida por las ovejas para que las ovejas recibieran perdón. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y allí es donde te estaba diciendo desde el comienzo que para Jesús morir y resucitar era trabajar. Él dijo, el Padre me ama porque yo estoy haciendo un trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Poner su vida por las ovejas y volverla a tomar. Mira que lo aclara en el versículo 18. Nadie me la quita, su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Hijo, que es Dios mismo, tenía un mandamiento del Padre, un trabajo por realizar. ¿Cuál era el trabajo? Entregar su vida, es decir, morir era para Él un trabajo y después resucitar, es decir, volver a tomar esa vida. Él tenía que cumplir esa tarea completa. Ahora, ningún hombre puede decirle a su hijo, ve y hazme este trabajo. ¿Cuál papá? Muere y vuelve a resucitar. Eso no lo puede decir ningún hombre. Por eso este trabajo de morir y resucitar demuestra que es Dios, que Jesucristo, además de hombre, es Dios, porque solo Dios, el portador de la vida divina, puede decir que morir para Él es un trabajo y resucitar es un trabajo. Y porque lo consiguió y no solo quedó en palabras, sino que murió y resucitó, pudo decir consumado es, porque ningún hombre pudo haber realizado ese mandato de parte de Dios a menos de que fuese Dios mismo. Las palabras tengo sed nos recuerdan que Jesús es Dios y sabe colocarse en nuestra condición y nos comprende. Pero no venimos solo a uno que nos comprende, sino a uno que fue poderoso aún para vencer la muerte, que tiene poder para morir y tiene poder para volver a tomar su vida. Y por eso no hay ninguno en el que podamos confiar más que en Él, porque Él es el mismísimo Dios, el eterno, el creador de todas las cosas, el que imparte la vida y el que nos da luz y nos saca de las tinieblas para que conozcamos a Dios. Él es el todo poderoso, y eso es lo que debe retumbar en nuestros corazones con esta palabra: consumado es, porque todo lo que Él se propone hacer con tu vida y con la mía, Él lo logra, porque Él tiene poder para cumplirlo, porque es Dios. Ahora, con respecto a la salvación, es que la salvación no hubiera sido posible a menos de que Jesús fuese Dios. Escúchame. La Biblia nos dice que solo en Jesús hay salvación, en ningún otro. ¿Por qué? Porque solo Jesús es hombre, se necesitaba que el Salvador fuera hombre y muriera por los demás hombres, pero también solo Jesús es Dios y se necesitaba que el Salvador tuviera la vida de Dios en él. ¿Por qué? Porque solo la vida de Dios, número uno, tiene un valor infinito. Mira, si Jesús hubiera sido un buen hombre, por bueno que fuera, su vida solo tendría el valor para salvar
la vida de otro hombre. Pero gracias a que Él es Dios, debido a que la vida de Él es la vida de Dios, entonces su vida tiene un valor infinito, suficiente y abundante para ofrecer salvación a todos los hombres de todos los tiempos, sin importar su raza, su condición, su color, su estatura, porque la vida de Dios tiene un valor infinito. Por eso se necesitaba que el Salvador fuera hombre, pero sobre todo e igualmente Dios. Ahora, solo la vida de Dios, como lo acabamos de ver, tiene poder sobre la muerte. Y se necesitaba esto porque si Jesús no hubiera sido Dios, entonces no hubiera podido vencer la muerte. Y estaríamos en la duda, bueno, ¿cómo puedo saber que su muerte fue aceptada por Dios? No lo sabríamos si se hubiera quedado en la tumba. Y por tanto la oferta de perdón, la oferta de vida eterna, entonces sería una mentira, sería una fantasía absoluta. Pero es gracias a que Él tenía la vida de Dios y resucitó, que tenemos la certeza de que Él es el que Dios ha escogido, el mismo Dios, el portador de la vida de Dios, el salvador de los hombres, porque lo demostró venciendo la muerte, resucitando de entre los muertos. Por eso nuestra fe está en la persona correcta cuando la colocamos en Jesús. Porque solo en Él hay salvación, porque solo Él es el Verbo, es Dios, el creador de todas las cosas, el eterno, el que imparte la vida a los hombres, el que imparte el perdón y la salvación. Y tenemos la garantía porque Él demostró que tenía la vida de Dios misma al vencer la muerte. Y 1 Corintios nos habla de esa certeza. Mire lo que dice allí, dice en 1 Corintios 15 versículos 14 al 19, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mira que el centro más importante, el pilar de nuestra fe es que Jesús resucitó, porque si no resucitó, nuestra fe no tiene ningún valor. Dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire que Pablo nos está diciendo aquí que si Cristo no tenía la vida de Dios, la vida eterna, si no era Dios mismo, no pudo haber resucitado. Y si no resucitó, entonces su sacrificio no tiene ningún valor. Por tanto, no hay perdón, no hay vida eterna, no hay salvación. Y en tal caso, dice Pablo, los creyentes seríamos las personas, los seres humanos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero la realidad es que Cristo era Dios, el portador de la vida divina, Dios mismo, y por eso resucitó. La resurrección es la demostración de que nuestra fe no está colocada en hombres, no está colocada en papel, nuestra fe no es vacía, no es vana, sino que hemos confiado en el único que es Dios, que nos amó y que a pesar de que lo ofendimos, nos amó de tal manera que entregó, se hizo hombre en Jesucristo para morir por nosotros y demostró que tenía el poder sobre la muerte, resucitando de ella, y eso nos da la certeza de que los que confiamos en Él no moriremos eternamente, porque hemos creído en el mismísimo Dios. Ya no hay duda de quién es Él. Ha demostrado con la resurrección que Él es el quien dijo ser, el Dios que estuvo siempre en la eternidad, el creador de todas las cosas, el portador de la vida, el que nos da luz para que le conozcamos, para que vengamos a Él y disfrutemos de todo lo que Él tiene para nosotros. Y ese es el mensaje de la sexta palabra, que el que murió en la cruz era hombre y por eso pudo morir, pero era el mismísimo Dios, y gracias a la vida que Él portaba venció la muerte, y ahora nosotros podemos recibir perdón, justicia y vida eterna, porque el que nos salva es Dios mismo, el Todopoderoso.